Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso el vídeo va a tratar del ejercicio de los motores de corriente alterna referentes al circuito equivalente de este tipo de motores. Vale, entonces vamos a echar un vistazo a lo que es el ejercicio. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Entonces, bueno, se trata de un ejercicio de motores en corriente alterna y de manejo de su circuito equivalente, ¿vale? Entonces nos habla de un motor de inducción trifásico con dos pares de polos, o sea, 4 polos, conectado en estrella, en el que se han realizado 3 ensayos. Un ensayo de corriente continua, que nos ha dado una resistencia en el devanado del estator de 2 ohmios, ¿vale? Un ensayo de vacío, que se le ha aplicado esa tensión, o sea, unos parámetros normales, y el consumo ha sido de 3000 vatios, ¿vale? Y un ensayo de rotor bloqueado, es decir, con el eje bloqueado, hasta conseguir una corriente de 28 amperios, 200 voltios y 14.500 vatios, ¿vale? Entonces, con estos 3 ensayos nos piden en el apartado 1 calcular los parámetros del circuito equivalente, ¿vale? En el punto 2, ya con el circuito equivalente, nos dice que calculemos la potencia que absorbe el motor. En el punto 3, ya sabremos la potencia que absorbe el motor, nos faltará calcular la potencia útil en el eje del motor y a partir de ahí el rendimiento. Y por último, un esquema eléctrico directo con un circuito de mando y un circuito de potencia para una conexión directa en estrella correspondiente con su guardamotor y la corriente máxima de protección, que seguramente haya que la habremos calculado en apartados anteriores, ¿vale? Nos da una nota que dice que para el punto 2 hay que hacer la rama paralela, la vamos a mover a la entrada del circuito, os explicaré para qué es eso, y este sería el circuito equivalente, ¿vale? El circuito equivalente de una de las bobinas de un motor de corriente alterna de jaula de ardilla. Vamos a ver entonces en la pizarra, a ver, cómo vamos a ir viendo este ejercicio. Bien, antes de entrar en cálculos y demás, vamos a hacer unas consideraciones para que tengamos un poco claro por qué se hacen así las cosas. Bien, la primera consideración es que esta rama, estamos hablando de un motor en estrella, o sea, una conexión así, ¿vale? Es una conexión estrella, aquí tendremos las 3 fases, línea 1, línea 2, línea 3, o RST, o UW, como lo queráis llamar, ¿vale? Bien, con lo cual, el circuito equivalente es esto, de esta bobina, sería esto. Esta rama sería esta rama, otra rama habría aquí y otra rama de estas habría aquí. Se trabaja con una rama porque es mucho más cómodo, no vamos a hacer lo mismo, porque en teoría, si están equilibradas, son todas iguales, vale, esa es la primera consideración. La segunda consideración que quiero decir es que cuando nos da la potencia, es la potencia medida en las 3 fases, porque cuando nos va a dar la potencia de alguno de los ensayos es en las 3 fases, y la corriente que me da va a ser la corriente de línea o de fase, porque tengo una estrella de aquí. Esta es la corriente que me está dando como dato y la potencia es de todos, ¿vale? Obviamente está en estrella, aquí tenemos una tensión de línea de 380, pero en la bobina caen 380 partido raíz de 3, que es lo que cabe, o sea, lo que cae aquí. 380 partido raíz de 3, ¿vale? Que son unos 220 voltios, ¿vale? Entonces, esta corriente es la que tenemos que tener en cuenta y esta es la tensión que cae a tenerlo en conexión en estrella, ¿vale? Más consideraciones es ahora saber a qué cosa es cada cosa. La R1 es la resistencia del estator, que en el ensayo de corriente continua ya nos dice que de 2 ohmios, con lo cual esto ya sabemos que es de 2 ohmios. Esto no nos lo dice, esto no nos lo dice, la R2 tampoco nos lo dice, la X1 no lo dice, ni la RF tampoco lo dice. R1, la resistencia real del estator, la X1, la inductancia del estator, ¿vale? La X2 y la R2 serían las inductancias del rotor, pero referidas al estator, vistas desde el estator. Esto es como si trabajáramos con un transformador, ojo, cuidado, ¿vale? Y luego la XMU y la RF serían la resistencia y la inductancia
que modelan, digamos, las pérdidas del entrehierro, que está modelado por una resistencia real y por una inductancia. Cuando tengamos todo armado podremos calcular cuánto consume ese circuito, por ejemplo, o cualquier otro parámetro que queramos ver, ¿vale? O cualquier otro tipo de pérdidas o lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Dicho estas consideraciones, nos vamos al enunciado y nos dice que el ensayo de vacío tenemos una tensión de 380, ¿vale? Una corriente de 4 amperios y una potencia de 3000 vatios, ¿vale? Vale, el ensayo de vacío, ¿qué es lo que me va a permitir calcular? Pues el ensayo de vacío me va a permitir calcular estas pérdidas en el entrehierro. ¿Por qué? Porque en el vacío la velocidad coincide con la velocidad de sincronismo, con lo cual el desplazamiento sería velocidad de sincronismo menos la velocidad del motor, que es la misma, partido de la velocidad de sincronismo, o sea, 1500 menos 1500 partido 1500, y esto da 0. Con lo cual, si esto da 0, esta R sería infinito, o sea, un circuito abierto, con lo cual me puedo cargar esto con el ensayo de vacío, ¿vale? Con lo cual, para el ensayo de vacío nos queda este circuito que estamos aquí preparando, ¿vale? Bien, otra de las consideraciones o de las aproximaciones es que esta rama, que fastidia mucho, lo que hacemos es ponerla aquí. O sea, es como si estos 380 partido raíz de 3 o 220 voltios lo pusiéramos aquí, ¿vale? Es otra aproximación que no es que afecte mucho, pero ya es una imperfección, vamos a decirlo así. Entonces, como yo sé que la potencia, vamos a ir haciéndolo poco a poco, como yo sé que la potencia, a ver, ¿dónde estamos? En vacío va a ser igual a 3 veces, le pongo aquí el 3 porque yo lo podría poner aquí, la potencia en vacío lo divido entre 3 porque estoy con una rama y será igual a la tensión en vacío por la corriente en vacío por el coseno de phi en vacío, ¿vale? Entonces, ese 3 lo puedo pasar aquí multiplicando, me da igual. Aquí yo lo que quiero saber es este coseno de phi, digamos, el desfase que va a haber, ¿vale? Porque por aquí lo que estamos diciendo es que hay 4 amperios, ¿vale? Y se van a dividir entre una inductancia y una resistencia, con lo cual esos 4 amperios es el módulo. 4 amperios. Yo quiero saber qué parte es la real y qué parte es la imaginaria, porque en cuanto yo tenga esto y tenga esto, lo divido entre la tensión entre esa corriente y me va a dar esa resistencia y esa inductancia, ¿vale? Pero esto es lo que tenemos que calcular, o sea, en definitiva, ¿cuánto es este ángulo? ¿Vale? Vale, pues aquí sabemos todos los datos, esto nos lo da 3000, o sea que entonces el coseno de phi en vacío será la potencia en vacío partido 3 veces v vacío 380 partido raíz de 3 por 4 amperios, y esto me da un coseno de phi en vacío de 0,65, que si yo quiero saber qué ángulo es este, pues haré el arcoseno y me sale de 49,45 grados, o sea, más o menos unos 50 grados que he pintado yo aquí, más o menos, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la corriente? Acordaros que esto es como si estuviera aquí, por eso he puesto el 380 partido raíz de 3. Puedo hacer esa aproximación porque esta resistencia es muy pequeña, aquí va a caer muy poca tensión y aquí también va a caer muy poca tensión, con lo cual puedo hacerlo, ¿vale? Bien, pues ahora tenemos que saber que la I sub U, vamos a hacer por esta, la IRFE, Fe será igual a la I en vacío por el coseno de phi. O sea, hago esta proyección de estos 4 amperios, hago esta proyección. ¿Y cuál es el coseno de phi? 0,65. Podría poner el coseno de 49,45 grados, me va a dar 0,65.
con lo cual la IRFE es 4 amperios por 0,65, esto me da 2,6 amperios. Para corriente por X mu sería 4 amperios y ahora sí el seno de este ángulo, 49,45. Esto, si lo queréis calcular, sale, bueno, no lo tengo hecho, pero vamos, sale un número que multiplicado por eso da 3,39 amperios. Es decir, que 2,6 al cuadrado más 3,039 al cuadrado, lo sumamos, raíz cuadrada, nos tiene que dar 4 amperios. O sea, lo que estamos aquí haciendo es ver cuánta corriente se da por la inductancia, cuánta corriente se da por la parte real. Porque ahora yo ya puedo decir que RFE será 380 partido raíz de 3 dividido esta corriente IRFE, es decir, 380 partido raíz de 3 dividido 2,6 amperios, y esto da exactamente 84,61 ohmios reales, ¿vale? Reales. Y la X mu me dará 380 partido raíz de 3 partido I sub mu, su X mu, ¿vale? 380 partido raíz de 3 partido 3,039 amperios, y esto me da una inductancia de 72,37 ohmios, o si queréis poner aquí la J, ¿vale? Para saber que eso es una inductancia. Representamos la inductancia y aquí tendremos 72,37 J, y aquí tendremos 84,61. Y esta Z, pues hubiera sido directamente 380 dividido raíz de 3 entre 4 amperios. Esta Z sería 380 partido raíz de 3 dividido 4. ¿Vale? Que es lo mismo que hacer esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Vale? Con lo cual ya tendríamos esto y esto calculado con la aproximación que hemos hecho, ¿vale? Nos vamos ahora a la aproximación, perdón, al ensayo de rotor bloqueado. En el ensayo de rotor bloqueado, bueno, estos valores los apuntamos luego. En el ensayo de rotor bloqueado, lo que podemos calcular es, pues, justamente lo que nos falta de calcular, ¿vale? Vale, bueno, pues ahora vamos a dibujar todo el circuito otra vez. ¿Vale? Esto sería X2 y esto sería R2 partido de S. Bien. ¿Qué pasa? Que si el rotor está bloqueado, pues N es 0. Tengo bloqueado, no está girando. Si no está girando, entonces el deslizamiento será N sub S menos 0 partido N sub S. Es igual a 1. Con lo cual, si esto es 1, esto es R2. ¿Vale? Y como no está girando, no hay pérdidas en el entrehierro, con lo cual esta rama, desaparece. Y me queda eso. De la misma manera que antes, vamos a ir calculándolo. Vamos a decir, porque me estaba diciendo que la tensión eran 200 voltios, ahora aquí esto ya son 200 voltios. 200 voltios. Esta corriente me dice que es de 28 amperios. Y la potencia dice que son 14.500 vatios, ¿vale? Bien, pues esto es un circuito LR o RL en serie, con lo cual puedo decir una equivalencia que esto es esto. Esto es XCC, que es, perdón, XCC no, RCC, que es R1 más R2, y esto es XCC, lo pongo en cortocircuito, o sea, RC hace en referencia a que estamos con el ensayo de cortocircuito, que es X1 más X2, ¿vale? Me están diciendo que por aquí van 28 amperios, que por aquí hay 200 voltios, y que esto disipa todo el motor en esta condición 14.500 vatios. Bueno, pues de la misma forma que antes, la potencia en cortocircuito será 3 veces, porque esto se mide en los 3 devanados, la potencia, por la VCC, por la ICC, por el coseno de Phi en cortocircuito, ¿vale?
Despejando esto para saber cuánto es el desfase entre la parte real y la parte imaginaria, me va a quedar que el coseno de phi en cortocircuito es PCC 3 veces, ya voy poniendo números, 200 voltios por 28 amperios, y esto me da, he calculado, vamos a ver, 0,863, y no digo qué unidad es porque no tiene unidad, con lo cual el factor de potencia ha subido, eso sería el factor de potencia, y esto equivale a 30,34 grados, es decir, que ahora ya me está dando la pista de que la parte real va a ser mucho mayor, o sea, esto es como así, ¿vale? Aquí habrá 30 grados, ¿vale? Esta va a ser la RCC y esta la XCC, ¿vale? Que ahora ya la podemos calcular muy fácilmente, ¿vale? Un inciso antes de seguir, decir que estos 200 voltios no es que nos los inventemos, es que para hacer el ensayo en cortocircuito lo que se suele hacer es ponerle una tensión en alterna, un amperímetro, e ir subiendo la tensión hasta que alcancemos la corriente nominal del motor, ¿vale? La nominal o la que queramos hacer el ensayo, ¿vale? Entonces por eso salen 200 voltios, salen estas cosas un poco más raras, ¿vale? Bien, bueno, pues aquí lo vamos a hacer, si queréis, de otra forma. Podemos decir que esta impedancia ZCC va a ser igual a la tensión en cortocircuito partido la corriente en cortocircuito, es decir, 200 voltios partido 28 amperios, 7,14 ohmios, ¿vale? O sea, esto le voy a hacer a lo mejor un poquito más grande, 7,14 ohmios de ZCC, con lo cual la XCC y la RCC, pues la XCC, bueno, la RCC vamos a hacer por ahí, será la proyección en el eje real, con lo cual será por el coseno, 7,14 por el coseno que habíamos calculado antes de 30,34 grados, es decir, de 0,863, o sea, por 0, que es el factor de potencia, me da 6,16 ohmios. Y la XCC será 7,14 por el seno, ahora sí que es el seno, de este ángulo de 30,34, que más o menos es 0,5, y esto me da 3,6 ohmios J. Le pongo ahí la J para que sepamos que son inductancias debidas, o sea, impedancias debidas a una inductancia. Con lo cual, como al principio del ejercicio nos decía que teníamos R1 que valía 2 ohmios y me dice que RCC, que es R1 más R2, son 4,616, esta debe de ser 4,16 ohmios. Como no me dice nada de x1 y x2, por lo que se suele hacer es decir que x1 es igual a x2 es igual a xcc dividido 2, es decir, la mitad para cada uno. 1,8J ohmios, 1,8J ohmios. Y ya con los datos de antes tendríamos el circuito equivalente totalmente calculado, que era el apartado 1, ¿vale? Para el apartado 2 vamos a verlo en el siguiente vídeo para que no se haga muy pesado, pero ya usaremos el circuito equivalente que hemos calculado, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer el apartado 2 en el siguiente vídeo, ¿vale? Para que no sea muy pesado, pero ya habéis visto que es simplemente seguir un proceso y saber lo que se está haciendo. Siempre vamos a calcular primero el desfase entre la parte real y la parte imaginaria, y luego pues calculamos una y otra y calculamos las impedancias. Bien, os emplazo al siguiente vídeo para hacer el apartado, bueno, ya haremos todos los seguidos que son más sencillos.